¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI que tienen un sensor de posición del motor, Chevrolet, GMC, Ford, Dodge, BMW, etc. Aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según la marca, modelo. El módulo de control del tren motriz PCM requiere una señal de referencia de sincronización para determinar la velocidad y la posición del motor. Esto se logra mediante un sensor de posición del motor, como un sensor de posición del cigüeñal, árbol de levas o bomba de combustible. El PCM utiliza esta información para determinar uno o más de los siguientes: control del inyector de combustible, sincronización del encendido y diagnóstico de falla de encendido. Hay dos tipos básicos de sensores de posición del motor: efecto Hall e imán permanente. Ambos tipos de sensores son activados por una rueda o disco montado cerca del sensor. Las ubicaciones típicas de montaje de ruedas discos incluyen la posición del motor, la bomba de inyección, el equilibrador armónico y el eje del distribuidor. Cuando se activa, el sensor produce una señal de retorno que se envía de vuelta al PCM. Los sensores de posición del cigüeñal de efecto Hall tienen tres cables: referencia, potencia, señal y tierra. El sensor recibe un voltaje de referencia, generalmente 5 voltios del PCM, y se activa mediante una rueda reductora. El sensor luego envía una señal de retorno digital correspondiente al PCM. Los sensores de imán permanente (PM) producen su propio voltaje de K en función de su proximidad a una rueda reductora giratoria. Esta señal de voltaje se envía de regreso al PCM, donde se convierte en una señal digital mediante un convertidor analógico a digital interno. En los códigos descritos en este artículo, la B indica que el problema está en una parte del circuito del sistema. En lugar de un síntoma o componente en particular, se establece un código P0379 cuando el PCM detecta que la señal del sensor de posición del motor B no tiene pulsos. Los códigos de falla relacionados con la señal de referencia de sincronización B incluyen P0375 referencia de sincronización señal de alta resolución B mal funcionamiento, P0376 referencia de sincronización señal de alta resolución B demasiados pulsos, P0377 referencia de sincronización señal de alta resolución B demasiados pulsos, P0378 referencia de sincronización señal de alta resolución B pulsos intermitentes, erráticos. Código de gravedad y síntomas. La severidad de estos códigos es moderada a severa. Los síntomas de un código de motor P0379 pueden incluir: ilumina la luz de verificación del motor, arranque difícil, sin arranque, bajo rendimiento del motor. Causas. Las posibles causas de este código P0379 incluyen: en sensor defectuoso, problemas de cableado, daño de la rueda reductora, aceite contaminado, PCM defectuoso, procedimientos de diagnóstico y reparación. Comience inspeccionando visualmente el sensor de posición del motor y el cableado correspondiente. Busque conexiones sueltas, cableado dañado, etc. Si encuentra daños, repare según sea necesario. Borre el código y vea si regresa. Además, revise el motor en busca de partículas metálicas que puedan afectar el funcionamiento del sensor. A continuación, verifique los boletines de servicio técnico TSB relacionados con el problema. Si no se encuentra nada, avance al diagnóstico paso a paso del sistema. El siguiente es un procedimiento generalizado, ya que las pruebas para este código varían entre los vehículos. Para probar con precisión el sistema, debe consultar el diagrama de flujo de diagnóstico del fabricante. Los procedimientos de prueba también dependen del tipo de sensor encontrado en su vehículo. Revise el sensor de efecto Hall. Use un multímetro digital configurado para voltios de CC y un cable de prueba de sonda trasera para asegurarse de que el sensor esté produciendo un voltaje de señal. Conecte un cable del medidor al cable de señal del sensor y el otro a tierra. Haga que un asistente gire el motor tocando la llave de encendido. No arranque el motor. La lectura de voltaje debe fluctuar entre 0 voltios y voltaje de referencia. Si está disponible, también puede usar un osciloscopio para ver los pulsos de señal mientras arranca el motor. Sensor de imán permanente. Comience por verificar la
la resistencia interna del sensor. Desconecte el conector eléctrico del sensor y conecte un multímetro digital configurado a ohmios a cada uno de los terminales del sensor. La resistencia debe ser de aproximadamente 500 a 1,200 ohmios. Consulte la información de reparación de fábrica para la especificación exacta. Si la prueba de resistencia está bien, querrá probar el rendimiento del sensor. Para hacer esto, vuelva a conectar el conector eléctrico del sensor. Luego, conecte un multímetro digital configurado a voltios de al conector eléctrico del sensor usando los cables de prueba de la sonda posterior. Dado que el sensor produce voltaje de K, no importa de qué manera estén conectados los cables del medidor, haga que un asistente arranque el motor. Debería haber una lectura de voltaje fluctuante. Una cosa para recordar durante la prueba del sensor: dañado o anillo de tono alineado incorrectamente evitará la operación adecuada del sensor. En caso de duda, acceda al anillo de tonos e inspeccione según sea necesario. Revisa el circuito. Es una buena idea tener a mano el diagrama de cableado de fábrica para determinar qué cable es cuál. Al realizar estas pruebas en sensor de efecto Hall, verifique el lado de tierra del circuito. Conecte el medidor a ohmios con el encendido apagado entre el terminal de tierra en el conector del sensor y tierra. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto en el lado de tierra del circuito que debe ubicarse y repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Verifique el lado de voltaje de referencia del circuito con el encendido encendido. Use un multímetro digital configurado en voltios para verificar la referencia del PCM, generalmente 5 voltios, en uno de los 3 terminales del sensor. Si no hay señal de referencia, conecte el medidor configurado a ohmios con el encendido apagado entre el terminal de voltaje de referencia en el sensor y el terminal de voltaje de referencia en el PCM. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. A continuación, querrá verificar que haya 5 voltios saliendo del PCM en el terminal de voltaje de referencia. Si no hay una referencia de 5 voltios del PCM, el PCM probablemente esté defectuoso. Verifique el lado de la señal de retorno del circuito con el encendido apagado. Use un multímetro digital configurado en ohmios para verificar la continuidad entre el terminal de salida del sensor de posición del motor y el terminal de voltaje de señal en el PCM. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse. Sensor de imán permanente. Verifique el lado de tierra del circuito. Conecte el medidor a ohmios con el encendido apagado entre el terminal de tierra en el conector del sensor y tierra. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto en el lado de tierra del circuito que deberá ubicarse y repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Verifique el lado de la señal de retorno del circuito con el encendido apagado. Use un multímetro digital configurado en ohmios para verificar la continuidad entre el terminal de salida del sensor de posición del motor y el terminal de voltaje de señal en el PCM. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse.